final de este vídeo vas a entender el único método que te va a llevar paso a paso a sonar como un nativo. O sea, no solo hablar con fluidez, sino sonar natural de verdad. He visto literalmente a miles de estudiantes estudiar vocabulario, gramática, incluso irse a vivir a España y aún así seguir sonando como principiantes. Y la razón es muy simple. Se han estado enfocando en lo que no importa. Aquí no se trata de sonar perfecto como tu libro de español, sino de sonar real. Así que quédate conmigo hasta el final, porque te voy a explicar paso a paso cómo sonar natural de verdad y lograr que la próxima vez que hables español no parezcas un estudiante, sino alguien que piensa y actúa como un nativo. Muy buenas, soy Miguel, profe de español y experto en pronunciación, y hoy te voy a explicar cómo sonar como un nativo paso a paso. Pero antes, déjame que te cuente esto. Hay una frase que me gusta mucho decir y es: hay dos tipos de personas. Y para ilustrarlo voy a utilizar dos frases célebres de dos luchadores. La primera es de Mike Tyson y dice que todo el mundo tiene un plan hasta que le parten la cara. Ese es el primer tipo de persona. Y el segundo tipo de persona lo representa Jiří Procházka, que es un luchador checo, que dice que a él le dan de hostias hasta que se le ocurre un plan. Tipo número uno, tiene un plan hasta que las circunstancias le impiden ejecutarlo. Tipo número 2, las circunstancias le fuerzan a ajustar el plan. Bueno, pues independientemente del tipo con el que te identifiques tú, el primer paso siempre es tener un plan, dejar de improvisar, y esto es lo que todo el mundo hace mal. Piensa en esto un momento. El español no solo es la gramática del libro, o el vocabulario que te enseña tu profe, o solo la pronunciación que ves en mis vídeos. Es todo eso y todo el contexto en el momento en el que estés hablando con otra persona. Por lo tanto, tu misión como estudiante es integrar todo eso y poder ejecutarlo en ese momento. Pero como son demasiadas cosas, es muy difícil tener un plan claro. Entonces tendemos a separarlas y tener un nivel muy alto de gramática y un nivel muy bajo de pronunciación, o un nivel muy alto de pronunciación y muy bajo de entender el contexto en el que estamos. Todo eso es parte del plan, o debería ser parte de tu plan. Entonces, el paso número uno es tener un plan y no perseguir el objeto brillante todo el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Si tu objetivo es hablar como un nativo, tienes que olvidarte de todo lo que no sea eso y debes elegir un objeto de referencia o un hablante de referencia. Si yo estoy aprendiendo español porque vivo en España y mi objetivo es hablar como un nativo, lo que voy a hacer, lo más cómodo, es elegir a una persona que sea de mi zona o con la que comparta acento potencialmente y seguirla a todas partes, todo lo que haga, y copiarle. Porque si vives en España y quieres sonar como un español, lo que tienes que hacer es trabajar en ello, no consumir contenido de Colombia, de Argentina, de México. Eso está muy bien, pero no te va a servir para sonar como un español. Y ojo, no te estoy diciendo que te centres solamente en eso y que ignores todo el resto del español que no sea la variedad que tú estás hablando. En absoluto. Lo que te digo es que si quieres sonar como un nativo, tienes que empezar a copiar a uno en concreto, porque somos más de 600 millones de nativos. Entonces, lo más normal es coger cosas de todos y confundirse. Y lo que le pasa a todo el mundo es que se atasca en ese proceso de intentar copiar a alguien, se atasca y lo deja. O se pone a copiar a otra persona o intenta cambiar de objetivo. Y eso es lo que hace que nunca pases de este radio, porque en el momento en el que llegas al punto en el que te puedes atascar para pasar ya al siguiente nivel, te das la vuelta y te vas a otra cosa. Uy, no, venga, pues voy a hablar como Sofía Vergara. Vale, no me sale, solo llego hasta aquí. Bueno, pues voy a hablar como Antonio Banderas. Vale, no me sale, solo llego hasta aquí. Eso es lo que no hay que hacer. Sigue intentándolo, trabaja en ello y de nuevo, ten un plan. No dejes que esa sensación de recompensa, de aprender algo nuevo e inútil, te distraiga del objetivo real, que es superar esa barrera. ¿Pero cómo se supera esa barrera? Pues haciendo el paso número 2, que es copiar la forma de hablar. Una cosa es la gramática que estudias y otra cosa es la que escuchas. Y la diferencia es grande. Mi consejo es que copies la que escuchas, no la que aprendes, sino la que escuchas. Porque si has hecho bien el paso anterior y has elegido una persona, vas a tener esa persona como referencia para las situaciones en las que potencialmente te vas a encontrar tú en español. Por lo tanto, el tipo de estructuras, la gramática y el vocabulario que utilice esa persona va a ser mayoritariamente lo que a ti te interese utilizar. Así que céntrate en eso. Muchas veces nos vamos a salir de la gramática tradicional para hablar en la vida real, en la vida cotidiana. Pues haz lo mismo. Eso sí, ten en cuenta siempre el contexto, que es lo otro que te he dicho hace un rato. Si tu persona de referencia tiene una gramática diferente de la que has estudiado en ciertos contextos, es solamente en esos contextos. Es posible que en los contextos coloquiales utilicemos una gramática más relajada, un vocabulario más diferente. Pues cópialo
en esos mismos contextos. No te limites a copiar el vocabulario y la gramática, sino pensar y analizar en qué momento está utilizando esto. ¿Por qué es diferente del español formal que yo ya conozco, que el que ya aprendí? Porque la diferencia más grande entre un hablante nativo y un hablante extranjero con pronunciación perfecta es que el hablante nativo entiende todos los contextos en los que puede utilizar el español y se adapta a ellos. Y el hablante extranjero con perfecta pronunciación tal vez no entienda los contextos y hable siempre de la misma manera. Tuve un alumno que hablaba español perfecto solo en contextos coloquiales. Lo sacabas de ahí a un contexto formal, académico, lo que fuera, y seguía utilizando el registro informal, el registro coloquial. Por lo tanto, era incorrecto. No, esa gramática no pertenecía a ese contexto. Entonces es fundamental que aprendas esto también. Como te podrás imaginar, el tercer paso es la pronunciación. La pronunciación, la pronunciación, la pronunciación. Es probablemente a lo que más tiempo le tengas que dedicar. No en el sentido de que la estudies por separado durante un año como un puto ermitaño, sino en que vas a tener que controlar tu pronunciación todo el tiempo. Vas a tener que dedicarle un pequeño porcentaje de tu atención a tu acento todo el tiempo. La idea es hacer que ese porcentaje se reduzca todo lo posible para dejarle más atención a lo que quieres decir, ¿no? Pero definitivamente vas a tener que concentrarte en los rasgos típicos de tu lengua materna para controlarlos, si lo que quieres es sonar como un nativo. Ya, Miguel, pero es que yo no sé cuáles son mis rasgos. Bueno, pues no te preocupes, que para eso estoy yo. En el enlace de la descripción te he dejado un test de pronunciación que en 5 minutos te va a decir cuáles son los rasgos en los que deberías trabajar y cómo mejorarlos. O sea que entra en el enlace de la descripción, es gratis, simplemente pones tu email y lo haces. Y así dejarás de estar perdido con tu pronunciación y podrás empezar a ponerle remedio. Dicho esto, por supuesto lo que te recomiendo es que trabajes en tu pronunciación de forma específica, a ser posible con alguien. Puedes hacer un curso, ¿vale? Puedes hacer asesorías de pronunciación, ¿vale? Lo que quieras. O sea, el punto no es que hoy lo aprendas todo, sino que tengas el teléfono del que lo sabe, por si acaso. Igualmente te voy a dar la que, en mi opinión, es la jerarquía de las cosas a las que les deberías prestar atención en tu pronunciación. Si eres angloparlante, para mí lo más importante y lo que más te ayudará a sonar como un nativo es la entonación, los encadenamientos, la acentuación, el ritmo, lo que viene a ser todo lo que no son los sonidos. Es decir, la musiquilla del español. Intenta copiar esto. Sé que es algo un poquito abstracto, si no te lo han explicado, lo he explicado en vídeos, pero si tienes un poquito de oído musical, intenta copiar esto. Esto te va a ayudar muchísimo. Y te garantizo que aunque pronuncies los sonidos perfectamente, todos, si no haces esto bien, siempre sonarás como un extranjero. Esto es la clave. O sea, esto es un requisito indispensable para sonar como un nativo. La entonación, los encadenamientos, el ritmo, el énfasis, todo esto es clave. Muy de cerca tenemos la segunda prioridad, que es la tensión del español, que se va a manifestar sobre todo en las vocales. Estas vocales son A, E, I o U. Así a simple vista parecen muy fáciles, pero es muy difícil si tienes un sistema vocálico más variado, como el del inglés, que tenemos muchas más vocales. Es muy difícil no ir a esas vocales cuando hablamos español. Es muy difícil hacer solo 5, ¿vale? Si en tu idioma tienes 12, es muy difícil que hablando español solo hagas 5. Entonces vas a tener que trabajar en ello. Pero hay un truco y es muy útil y te sirve no solo para las vocales sino también para las consonantes, y es que si tú aprietas las mejillas y tensas aquí, puedes hacer A, E, I igual. Tu cara no se va a mover. A, E, I, solo se mueve tu lengua. Entonces esto ayuda muchísimo y esta tensión es la que te va a ayudar con la tercera prioridad, que son las consonantes difíciles. Por supuesto, la más difícil es la R para casi todo el mundo. Esta R que vibra, es muy complicada. Entonces, un truco para pronunciarla bien, como te expliqué en el vídeo de la semana pasada, es apretar aquí con la tensión esta que hemos visto de las vocales y simplemente hacer que la lengua avance y bueno, pues la técnica que ya te expliqué. Entonces, la tensión del español es muy útil para pronunciar esas consonantes que no existen en tu idioma. Si hay alguna consonante que se te atasca, como la R, la D, que es muy diferente a como es en inglés, o la L, la Y, prueba a tensar aquí, prueba a hacer esto. Con esta cara probablemente te salgan mejor todas las palabras. Y como última prioridad, te recomiendo que trabajes en los otros rasgos, como por ejemplo la sonorización de las S, en lugar de decir S, decir S, o la aspiración, decir por qué en lugar de por qué, o decir cuánto en vez de cuánto, pues ese tipo de cosas. Pero como te he dicho, la pronunciación requiere tiempo y merece la pena 100%, porque de toda esta lista es lo que más cómoda va a hacer tu vida hispanohablante. O sea, es lo que más estatus te va a dar, tener una buena pronunciación. Y esto es así. Así que haz el test de pronunciación de la descripción para tener en 5 minutos idea de
qué es lo que está pasando aquí dentro. Por último, paso número 4, úsalo. Lo que tengas, úsalo. ¿Que sabes poco español? No me importa, úsalo poco. ¿Que sabes mucho español? Perfecto, úsalo mucho. Lo que no uses, lo perderás. Esto es algo que erróneamente comenta mucha gente con sus hijos. Quiero que pienses por un momento en bebés. Todo el mundo que tiene un bebé quiere que hable idiomas, ¿no? Le ponen Dora la Exploradora en español para que hable español. Le ponen lo que sea en inglés para que hable inglés. Pero luego el niño crece y no habla ni español, ni inglés, ni el idioma que tú querías que hablara. ¿Por qué es esto? Pues por la misma puta razón por la que no sabes dividir a mano, ni hacer raíces cuadradas, ni recuerdas lo que aprendiste en historia en tercero de primaria. O sea, tú todo ese conocimiento lo tenías, pero como no lo has necesitado nunca, pues no lo has usado y por lo tanto lo has perdido, lo has olvidado. Tiene sentido, ¿no? El español no puede ser un fin, es una herramienta, es un medio. Entonces, úsalo. Ponte en situaciones reales con gente. Si vives en España o si vives en un país hispanohablante, utiliza tu entorno para practicar las cosas que llevamos aprendiendo en este plan que te acabo de dar. Porque una cosa es conversar y otra cosa es aprender. Pues utiliza las conversaciones para aprender. Trata de incluir las palabras nuevas, trata de trabajar en tu pronunciación pensando si estás haciendo las cosas bien en directo. Trabaja. Si no tienes la suerte de vivir en un país hispanohablante, puedes usar la tecnología. O sea, si no tienes amigos hispanohablantes, si no tienes un entorno que hable español, puedes crearlo con la inteligencia artificial. Personalmente yo no te recomiendo ChatGPT porque no está muy especializado y las conversaciones son un poquillo, pues bueno, no son ideales. Pero si no tienes nada más, si no sabes usar nada más, menos da una piedra. Haz eso. Por ejemplo, en mi membresía utilizamos una inteligencia artificial para conversar, que no es ChatGPT, y así funciona bien. Y otra para trabajar la entonación en contexto, que también funciona muy bien. Entonces, existen una serie de herramientas más allá de lo más básico que te pueden ayudar un montón si no tienes un entorno hispanohablante. Por cierto, en la membresía también damos clases de pronunciación para cubrir la parte de pronunciación y también tenemos PDFs con vocabulario real para que cubras esa parte también. En fin, la cosa es practicar, pero no a lo loco, sino tratando de integrar lo que estás aprendiendo con tu personalidad y ver la reacción de los nativos. Aunque te quiero aclarar una cosa, y esto ya es lo último que te voy a decir. En general, a los nativos nos da igual lo bien o lo mal que hables español, siempre y cuando te podamos entender sin esfuerzo. Y esta es la parte más importante. Todo el mundo te puede entender independientemente de tu nivel. Si estás viendo este vídeo ya tienes nivel como para que te entienda cualquiera. Perfecto. La cosa es que te entiendan sin esfuerzo. Pero más allá de esa línea, digamos que si esto es todo el español que se puede saber, esto es que te entiendan sin esfuerzo, pues este trocito es desde que te entiendan sin esfuerzo hasta hablar como un nativo. Con que estés ahí metido, suficiente. ¿Por qué? Porque lo que no queremos los nativos es esforzarnos en nuestro día a día con una conversación. Por eso nadie te va a dar un premio por sonar como un nativo. No, si tú ya has cumplido el objetivo, que es que yo no me tenga que esforzar para entenderte. Como te digo, nadie te va a felicitar por hablar como un nativo más allá de la primera vez que te conozca. Oh, joder, hablas muy bien, no sabía que no eras español. Y ya está, nunca más te lo volverá a decir. Pues perfecto, no te ha servido para nada. O sea, te sirve para tu ego, pero ya está. A lo que voy es que querer hablar como un nativo es algo que tú tienes que hacer por ti, si tú quieres. Si no quieres, pues con que entres aquí, que los pasos son los mismos, por cierto, pues todo bien. En general, hablar exactamente como un nativo te puede servir para hacer tu vida ligeramente más cómoda en entornos hispanohablantes. Pero para casi nadie es un objetivo viable, porque el esfuerzo que supone pasar de aquí a aquí es gigante en comparación con lo poco que te aporta en la vida real. Entonces, en mi opinión, intentar sonar como un nativo es algo que solo un pequeñísimo porcentaje de gente quiere, necesita o debe plantearse como algo realista, como un objetivo de verdad. Para el resto del mundo, el objetivo debería ser entrar en este rango de te puedo entender sin ningún esfuerzo. Eso es ideal, óptimo. Así que ya sabes, si quieres que yo te ayude y te guíe paso a paso, pues también podemos hablarlo de nuevo en algún enlace que te dejaré en la descripción. Espero que este vídeo te haya aportado, que hayas creado un plan que te sea útil y con el que te puedas comprometer para llegar a tu objetivo y, por supuesto, si necesitas ayuda, recuerda que aquí me tienes. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.